Hola a todos, una vez más vamos a publicar un nuevo video en respuesta a JL sobre su teoría de la Tierra hueca. La Tierra no puede estar hueca. De ser así, no tendría un campo magnético. Una teoría sobre este es que es generado por el magma que se encuentra en el manto de la Tierra, ¿no? Debido a la rotación de esta, se generan ciertos bucles y dadas las altas temperaturas, estos producen ciertas corrientes eléctricas que son capaces de generar el campo magnético de la Tierra. De ser de otra forma, el campo magnético de la Tierra no podría existir y de esa forma no existirían los campos Van Allen que tanto presume JL, que son infranqueables, ¿no? Entonces él mismo llega en una contradicción absurda que no tiene ninguna razón de ser, ¿no? Más al respecto, la Tierra tiene que ser redonda, ¿por qué? Suponiendo que no gira, ¿no? Eso, esférica, tendría que ser esférica suponiendo que no gira, debido a que el campo de fuerzas de la gravedad es un campo de fuerza central. ¿Eso qué significa? Que solamente depende de la distancia a la que se encuentra y que la posición siempre va a apuntar hacia un punto, ¿no? Que en este caso podríamos considerarlo como el origen del sistema de referencias que nosotros podemos empezar a poner. Bueno, vamos a hacer unos cálculos muy sencillos gracias a los cuales podremos calcular la masa crítica a partir de la cual un material empieza a tomar su forma redonda. Y cuando me refiero a que toma su forma redonda, ya no solamente me quiero decir a que puede ser una cáscara de huevo, ¿no? Una cáscara redonda de huevo, no, sino lo que tendría que ser es una cosa completamente rellena, ¿no? Los cálculos matemáticos nos lo permiten hacer. Vamos a hacer uso de una cantidad que se llama punto de quiebre, ¿no? Y vamos a hacer de unas cuantas fórmulas matemáticas, unos cuantos despejes, y gracias a estas cuentas que puede hacer cualquier chico de bachillerato, nosotros podemos demostrar bueno, que la Tierra está rellena, ¿no? Que no es una cosa hueca. ¿Por qué es importante responder a este tipo de cuestiones? Uno podrá parecerle que no deberíamos de tomarlo en cuenta y dejarlo pasar, pero cuando tú observas que JL tiene alrededor de 1 millón de seguidores o casi 1 millón de seguidores, cuando Vicente Fuentes tiene una cantidad enorme de seguidores, ¿qué significa? Que las viejas ideas de la Edad Media vuelven a resurgir por encima de las ideas científicas. Finalmente la historia de la ciencia, podemos ver nosotros mucho sangre, mucho sudor, mucha tristeza. Y todo eso es en balde si las masas no son capaces de comprender toda esa historia. Un sacrificio, decía Trotsky, no sirve de nada si no te deja nada a cambio. ¿De qué sentido servirían todos los sacrificios que han llevado a cabo ya no solamente científicos, sino en particular, no solamente científicos en particular, sino toda la humanidad, para que al final desperdiciemos todos estos conocimientos que nos han costado ya mucho sudor, mucha sangre y muchas tristezas, y no podemos permitir que se siga levantando una fama, que se siga a partir de esta ignorancia que ha creado la gente, ¿no? Ya hemos hablado al respecto de cuál es nuestra posición. Así es que pasaremos a platicar sobre unas cuantas cuentas, cómo calcular la masa crítica de que es necesario para. Bueno, pues bien, hagamos unas cuentas por acá. Como decíamos, la fuerza de gravedad universal es F es igual a G M1, la masa de primera, segunda, sobre el cuadrado de la distancia que lo separa. Dado que es un campo de fuerza central, esto significa que es R sobre R, donde ¿qué significa? R es la distancia de un lado a otro, F podemos considerarlo así, G M1 por M2 sobre R cúbico, R. ¿Qué significa esto? Que solamente va a depender de la distancia. Acá tenemos masa 1, acá podemos tener ¿quién? La masa 2, y la distancia que los separa a ambos es esta distancia R.
Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Si consideramos M1 fijo, ¿qué es lo que ocurre? Entonces todo va a apuntar hacia acá. Hacia acá. Todo apunta hacia. Entonces, todo depende del radio vector, siempre va a estar apuntando en esa dirección el radio vector. Entonces, esto es un campo de fuerzas centrales, que significa que alrededor de toda esa circunferencia, la fuerza va a ser la misma. Y por lo tanto, no podemos decir más que, como se trata de esta equipotencial, más que las cosas gracias a este campo van a tener esa forma redonda, esa forma esférica. Entonces, dicho esto, podemos considerar lo siguiente. Vamos a calcular entonces la densidad de una esfera. Consideremos una esfera, ¿no? Una esfera que se formó ya sea de hielo, una esfera que se formó de hierro, de roca lunar, de varias cuestiones por el estilo. Esa esfera puede formarse de bastantes materiales. Como les decía, se va aglutinando en la materia, pero llega un momento donde se va aglutinando tanta materia que llega un momento donde las fuerzas eléctricas son derrotadas por las fuerzas de la gravedad. ¿Y qué es lo que ocurre? En ese momento empieza a colapsar la roca, el hielo, el hierro, de lo que está hecho nuestro meteorito. Originalmente un meteorito amorfo, se empieza a encontrar tanta material, empieza a comportarse como un líquido y empieza a tomar la forma de la equipotencial, que en este caso es una esfera. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto necesitamos nosotros de material para que empiece a formarse el material con forma esférica, ¿no? Para ello vamos a calcular entonces la densidad de la esfera. La densidad, como ustedes bien saben, está definida como masa sobre volumen. El volumen de la esfera es ¿quién? El volumen de la esfera es 4/3 pi por radio al cubo. Entonces esto lo sustituimos aquí. Tenemos que la densidad es igual a masa sobre 4/3 pi por radio al cubo. Esta es la primera fórmula que vamos a ocupar, ¿no? Esta es nuestra primera fórmula. La segunda fórmula que vamos a emplear nosotros, esa no tiene que ver con, tiene que ver más con cuestiones de hidrostática. Vamos a usar la ecuación general de la hidrostática. Esta ecuación general está definida de la siguiente forma. P es igual a ρ, la densidad, por la gravedad, por la altura a la que nosotros nos encontramos, ¿no? Esta es la ecuación general de la hidrostática. La altura a la que uno se va a encontrar en nuestra esfera, pues va a ser naturalmente su radio. No hay de otra. Entonces el radio de esta esfera, el centro de esta esfera, va a ser la profundidad. Por lo tanto aquí podemos sustituir este R. La gravedad, ¿qué es lo que puede suceder con la gravedad? Va a ser así. Esta va a ser calculada mediante esta fórmula. G por M sobre el cuadrado del radio, que se encuentra donde M es la masa de nuestro meteorito, ¿no? Digamos que tiene aquí una masa M, ¿no? ¿Sale? Entonces, vamos a usar esta sería mi segunda fórmula, la ecuación general de la hidrostática, porque a partir de cierto momento se va a comportar como líquido la roca, de lo que esté hecho, ya sea de lo que esté hecho. Y la tercera va a ser la gravedad. Esta fórmula de la gravedad, que no es muy difícil de deducir y que incluso por ahí en algún momento dado, en alguno de los videos anteriores lo habremos deducido. Bien, sustituyendo en esta fórmula, lo que nos queda es que la presión que se va a sentir en el punto O, en el centro de esta esfera, sería la siguiente, ¿no? Sustituyendo, va a ser, lo voy a hacer con otro color ahora, lo vamos a hacer con color azul. Entonces la presión sería igual a la densidad por la gravedad, que es G por M sobre R cuadrada por la profundidad que dijimos que es R. R mata R y nos queda que P es igual a ρ por G por M sobre R, ¿no? Y bueno, dado que ya sustituimos nosotros esto, vale la pena
hacer un nuevo concepto, ¿no? Darles a entender un nuevo concepto que a lo mejor muchos de ustedes ya conocen, ¿no? Es el estrés. El estrés, ¿qué significa el estrés? El estrés en física es la fuerza que tú estás aplicando sobre un objeto, digamos este borrador, sobre unidad de área. Si yo aplico una fuerza aquí, sobre esta unidad de área, va a tener un cierto estrés. Si yo aplico esa misma fuerza sobre esta área, el estrés va a ser mayor. ¿Por qué? Porque el área aquí es mucho menor que el área en esta zona de acá. Entonces, eso es lo que tenemos que conocer diferente. El estrés depende de la fuerza y del área sobre la cual se está aplicando, ¿no? Y en fuerza es sobre área, esta es la cantidad que vamos a llamar estrés. Y esta cantidad va a ser igual a una segunda cantidad que se llama módulo de Young, por la deformación que pueda tener el material. Deformación que pueda tener un material depende con la fuerza que yo le estoy aplicando a este material. Si yo le aplico cierta fuerza y se ejerce sobre él cierto estrés, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues muy claramente, o se va a comprimir o incluso se puede alargar. Entonces tenemos que definir la deformación y también tenemos que definir pues la constante, que esa constante se va a llamar módulo de Young. Entonces esta cantidad que es el estrés va a ser igual a ¿quién? Al módulo de Young, esta Y mayúscula, por la deformación, que es delta L, lo que se incrementó cuando se comprimió o se estiró, sobre la longitud original que tenía el material, ¿no? Pues bien, en el punto de quiebre, ¿qué es lo que va a ocurrir? Este es el estrés. En el punto de quiebre llega un momento donde esta cantidad pues deja de comprimirse o deja de expandirse y se revienta. Entonces en ese momento es el estrés que se alcanzó, deja de llamarse estrés y se llama punto de quiebre. Entonces esta cantidad es el punto de quiebre, ¿no? Cuando el momento en donde se revientan estas cantidades. Entonces voy a sustituir esta fórmula que acabamos de obtener para la presión que se siente aquí por el punto de quiebre. Sustituyo aquí en esta presión por el punto de quiebre. Punto de quiebre lo vamos a anotar como CR, el punto de quiebre. Y este va a ser obviamente el radio crítico para una cierta masa crítica. Una vez que se alcanzó cierta cantidad de material para nuestro meteorito que originalmente era amorfo. Entonces esta cantidad va a ser vamos a sustituirla por una masa crítica. Y entonces lo que tendríamos es que el punto de quiebre en nuestro meteorito sería igual a la densidad por la constante de gravitación universal, por la masa crítica, que es la masa que estamos buscando nosotros, sobre el radio crítico, o sea, a partir qué radio se forma a partir de ese momento. Ese sería también nuestro radio crítico. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer en esta cantidad? Vamos a sustituir este en este. Y bueno, para no hacerlo largo, pues ya simplemente habría que hacer esta cuenta, que digo, no es muy difícil. Llegamos a la siguiente ecuación de la masa, solamente haciendo el despeje, ¿no? Que la masa, vamos a ponerlo en color rojo, que la masa crítica que debe de tener nuestro objeto, o en este caso nuestro meteorito, para que empiece a tener esa forma esférica, vamos a ponerlo acá mejor, la masa crítica deberá ser igual a 3pi sobre 4 a la 1/2 por CR sobre ρ cuadrada, y luego acá G abajo, G a la 3/2 sobre CR a la 3/2. Esta es la fórmula a la que nosotros llegamos para calcular la masa crítica que es requerida. Esta es la más para que un meteorito de cierto material empiece a adquirir su forma redonda a partir de esa cantidad crítica. O sea, gracias a esta fórmula nosotros estamos diciendo no solamente que la luna es redonda o que la Tierra es redonda,
sino que además estamos diciendo cuánta cantidad de materia requerimos para que se vuelva redondo. ¿Sí? Esa es la cantidad de materia que requerimos para que un cierto objeto se vuelva redondo. Vamos a poner unos ejemplos, sustituyendo aquí, ¿no? Por ejemplo, para el hielo convencional, si yo sustituyo el punto de quiebre del hielo convencional aquí y la densidad del hielo, podemos obtener que para el hielo, el radio crítico va a ser de 116 kilómetros. Y la masa que se requiere es 5.7 por 10 a la 21 gramos. Eso es lo que se requiere en gramos, ¿no? O si quieren verlo así, 57 por 10 a la 20 gramos lo que requiere. Un 57 seguido de 20 ceros en cantidad de gramos. Para que el hielo empiece a tomar una forma redonda y deje de tener esa forma amorfa, ¿no? En el caso de una roca lunar, el radio crítico van a ser 131 kilómetros. Y la masa crítica van a ser 24 por 10 a la 21 gramos. O sea, un 24 seguido de 21 ceros en gramos. Esa cantidad de materia, cuando tu meteoro tiene esa cantidad de materia, empieza a moverse de tal forma que empieza a adquirir su forma redonda. Y con esto queda demostrado que ningún objeto es hueco. Ningún objeto celeste formado de forma natural puede tener una forma hueca, ¿no? Y no solamente estamos demostrando que no puede tener forma hueca, sino que estamos diciendo cuánta materia requieres para que no se dé ese evento de que sea hueco, pues para que se empiece a formar su forma redonda y rellena. Pues muchas gracias a todos por habernos seguido en esta ocasión más. Esperemos que les haya gustado este canal, o que les esté gustando el contenido de este canal. Y es una forma para combatir las ideas retrógradas dignas de la Edad Media que están intentando difundir tanto Vicente Fuentes como JL, como Jaime Maussan. Y ya haremos más videos en esta ocasión, pero hablando de las leyes del materialismo dialéctico, que presentamos nosotros como filosofía, porque si nosotros nos oponemos a ese tipo de filosofía medieval, ¿cuál es la filosofía que nosotros como marxistas presentamos? Y la filosofía es el materialismo dialéctico. Muchas gracias por seguirnos.